Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Estamos de vuelta en Comunidad FinTech con el gran invitado al día de hoy, Miguel Castelló, director de Business Development en Node AI. Y estamos hablando sobre la revolución del sector financiero a través de la inteligencia artificial. Estuvimos hablando de iPerformance y este spin-off que es Node AI, ¿cierto, Miguel? Cuéntanos un poquito sobre Node. ¿Con qué se encuentra un cliente que pudiese estar interesado? ¿Quiénes son los clientes de Node y a qué pueden acceder? Pues mira, lo que es muy bonito de Node y lo que más me emociona a mí, iPerformance me parece increíble y me parece increíble cómo se orienta el producto, porque sí que encontramos una necesidad clara en toda la gestión de lo que son activos menos típicos o más difíciles de gestionar, pero el cliente final, al final, siempre va a ser un equipo de inversión, un equipo gestor, un Chief Investment Officer o un Asset Manager o un equipo gestor sobre todo. Lo que es muy bonito de Node AI es que el caso de uso es infinito. Nosotros al principio lo orientábamos cara a los analistas. Decíamos, oye, yo he sido analista de inversiones y yo decía, oye, yo perdía muchísimo tiempo analizando empresas y la verdad es que cuando te toca analizar una empresa básica en el sentido de una empresa enorme, imagínate Amazon, tiene tanta información que es muy complicado. O sea, puedes hacer un análisis normal, pero hacer un análisis redondo y bueno no es tan fácil. Entonces, al principio Node estaba orientado para ese público, por así decirlo, para analistas. Pero poco a poco nos empezamos a dar cuenta que cuando tú le estás dando al cliente final lo que sería la herramienta para que ellos luego utilicen los datos como ellos quieran, el caso de uso es infinito. O sea, tenemos desde brokers que lo están utilizando, brokers online o bancos digitales con plataformas broker, que lo utilizan. Tenemos, bueno, mira, de hecho aquí en España estamos trabajando con Openbank, que es el grupo tecnológico del Banco Santander y es de los brokers más grandes aquí en España. Y ellos lo están utilizando para darle acceso al cliente final, cuando van a comprar una acción, por ejemplo, de Apple, ellos pueden ver en su plataforma la predicción que tiene la inteligencia artificial con una flechita verde, una flechita roja, si es positiva o negativa, al horizonte temporal que ellos quieran, y luego, si quieren, pueden ver cuáles son las variables que están afectando a la predicción de Apple. Por otro lado, pueden ver también, por ejemplo, pues una tabla que la filtran ellos por ratios de acierto nuestros, las acciones en las que más acertamos nosotros, cuáles son las top 5 de este mes, las top 5 que más van a subir, por ejemplo. Entonces, eso se lo ofrecen al cliente como un valor añadido, por ejemplo. Eso es para un broker, pero tenemos equipos gestores que lo están utilizando para hacer gestión discrecional. Hacen lo mismo. O sea, agarran y filtran por tasas de acierto. Tenemos dos casos de uso que, desgraciadamente por compliance, no puedo decir el nombre, pero lo que hacen es, tienen fondos con sesgo ESG, con sesgo de sostenibilidad, y lo que hacen es, en base a nuestras tasas de acierto, aplican también su filtro ESG e intentan batir al mercado americano, por ejemplo. Y los dos lo hacen, sorprendentemente. Tenemos también equipos legales, que este caso de uso fue muy, muy curioso. Un banco en Francia donde el equipo legal nos quería contratar para validar las hipótesis de inversión del equipo gestor. Es decir, oye, el equipo gestor compra Apple, yo quiero tener esta herramienta para efectivamente validar si es una buena decisión o no, y viceversa. Tenemos a gestores que también lo compran para justificarle a los comités de inversiones y a sus equipos legales que están haciendo una inversión y por qué lo están haciendo. Entonces, varía muchísimo, que es lo Oye, precioso al final. hay una estadística de CFA Institute que es brutal. El 45% es la media de aciertos de los analistas de renta variable Sí. y el top 25 no supera el 60%. ¿Cómo Node los puede apoyar y en cuánto ustedes han visto que ha cambiado esa tasa? Pues mira, yo también me quedé alucinado cuando leí eso, porque también he visto esa estadística y es increíble porque al final cuando tú compras una acción piensas, oye, por estadística, si tú compras aquí, o sube o baja, o sea, tienes un 50% de probabilidades de acertar o de no acertar, la diferencia es el spread que te cobran cuando tú compras, pero por media estadística y por ley de los grandes números, la tasa de acierto tendría que estar
entre un 48-49 y un 51-52, ni mucho más ni mucho menos, si fuese totalmente aleatorio. Entonces, que esté en un 45 a mí me sorprendió muchísimo, pero al final nosotros lo que hacemos es lo que te decía Juan Pablo, o sea, nosotros facilitamos la precisión en lo que sería el análisis. Entonces, si por ejemplo vas a ver cuál es la predicción para Amazon, igual te dice, oye, pues pensamos que Amazon va a subir un 2% de aquí a 3 meses. Perfecto. ¿Pero por qué? Y te das cuenta que, por ejemplo, uno de los factores que más afecta a Amazon es la actividad del puerto de Shanghái, o sea, la actividad portuaria de Shanghái, que tiene mucho sentido por todas las exportaciones que salen de ahí, por toda la producción que hay, pero yo como analista, yo llevaba un fondo de renta variable americana y tenía que mirar Amazon y jamás se me habría ocurrido mirar la actividad portuaria de Shanghái a la hora de contemplar cómo pensaba que iba a ir o no iba a ir Amazon. Entonces lo que hacemos es aumentar la precisión y volviendo a tu pregunta también de tasas de acierto, nosotros a nivel general estamos, o sea, si haces, porque al final, como cada acción tiene su modelo, hay acciones que aciertan más que otras y en algunas estamos por encima del 60 y en otras estamos por debajo del 60. De media estamos en torno a un 57-58% de acierto, que es bastante alto. Nosotros no lo posicionamos a la hora de la venta como una bola de cristal que adivine todo, nosotros lo posicionamos como algo que te va a facilitar la toma de decisiones en todo el proceso inversor. Ok. Oye, bueno, me vienen varias preguntas. Ustedes lo llaman a esto la inteligencia aumentada. ¿Por qué se le Ujú. llama así? Porque al final te está aumentando tu espectro a la hora de hacer análisis. O sea, porque al final tú estás teniendo la posibilidad de, siendo una persona, por ejemplo, tener acceso de manera diaria a cuáles son los factores que le están afectando a todas las acciones que tú quieras ver y esto se va actualizando todos los días. Entonces, para cada acción estás mirando 2.000 variables, 3.000 variables de manera diaria y claro, eso, pues desgraciadamente por capacidad humana de momento no, no podemos hacerlo. Entonces, por eso le llamamos así nosotros. Perfecto. Ahora, en general la inteligencia artificial hay que alimentarla, como tú bien dices. Ujú. Eh, ¿cómo funciona esa dinámica del equipo estar alimentando la inteligencia artificial para que pueda estar tomando las variables que corresponden o estarle ingresando nuevas variables? ¿Cómo es ese proceso? Pues mira, ese proceso es diario y es automático. O sea, cómo funciona es cuando ya hemos creado un modelo y ya está haciendo predicciones, como serían los de ahora, de manera automática el modelo se va alimentando de datos de mercado. Datos fundamentales, datos macroeconómicos, datos geopolíticos, datos en particular de la acción, datos técnicos, de un montón de datos de los cuales luego encuentra correlaciones. Entonces, siempre sigue con estas correlaciones. Sí que hay una cosa que hacemos nosotros, sobre todo cuando te pasa un evento como un cisne negro, como un Black Swan, que se llama un challenge. Nosotros, como te decía antes, hay 5 modelos por activo o por acción. Entonces, Apple tendría 5 modelos de Machine Learning distintos y encima de esos 5 modelos hay una cosa que llamamos un metamodelo que decide cuál de esos 5 es el que mejor le va a Apple o qué combinación de esos 5 es el que mejor le va a Apple. ¿Qué pasa? Claro, igual es el que mejor le va a Apple en todo el periodo hasta ahora, pero si te pasa un evento como un cisne negro que no se puede predecir, nosotros lo que hacemos es un challenge a los modelos en los que le decimos, oye, metamodelo, en base a esto que acaba de pasar, a esta nueva información de mercado, esta combinación de modelos que has encontrado tú que son los mejores para Apple, para Amazon, para Abbott, ¿siguen siendo los mejores o hay que cambiar un poco los pesos de los distintos modelos para cada una? Y eso es lo que eso es lo que nosotros llamamos un challenge y es cuando alteramos un poco lo que serían los modelos en base a información nueva, pero siempre es en base a eventos que no son nada comunes, o sea, como sería un COVID, por ejemplo. Ok, alguien que quisiera estar interesado, por ejemplo, en adquirir el servicio de Node, Ujú. eh, ¿tiene alguna implicancia o puede involucrarse en esta gestión de datos o él simplemente recibe el resultado, la consecuencia de esta gestión que hacen ustedes? Pues nosotros lo que hacemos, y es una muy buena pregunta, Juan Pablo, es paquetizamos los datos por clases de activo y por región. O sea, es decir, equities, Estados Unidos, renta variable, Estados Unidos, renta variable, Europa, mercados emergentes, renta fija. Pero también ha habido casos en los que hacemos proyectos un poquito más ad hoc. Y más hoy en día que la inteligencia artificial está
en boca de todos. Es un tópico bastante caliente a día de hoy gracias a ChatGPT también, pero es algo que está muy de moda. Nos han venido ciertas casas que quieren algo similar a lo que tenemos nosotros. Bueno, te pongo el ejemplo. Tenemos una casa de productos estructurados que lo que quiere ver es, en vez de ver el expected return o el retorno esperado a la alza a X tiempo, quieren ver el peor escenario posible, el worst case scenario, y en el peor de los casos, ¿dónde va a estar Apple de aquí a un año y con qué probabilidad? ¿Por qué? Porque son una casa de productos estructurados, tradean con opciones y quieren ver dónde poner el suelo para cada producto estructurado que generan. Entonces, sí que hacemos desarrollos un poco más ad hoc según el proyecto que sea, pero como norma general, normalmente lo que vendemos es los paquetes ya establecidos, pero seguimos desarrollando cosas. En términos de competencia de Node, yo entiendo que de pronto tener este desarrollo, y es lo que te decía en un principio, o sea, todas las casas de bolsa, de fondos, siempre están buscando alguna manera de optimizar su recomendación y su elección de activos, ¿cierto? Y en la medida que tú tengas un robot de este estilo que te dé una delantera por un periodo de tiempo, es clave. Luego, ¿qué pasa? Que probablemente todos empiezan a desarrollar sus propios robots o empiezan a contratar el mismo robot toda la gente, entonces al final empiezan a ocurrir cosas como que la información que te servía a lo mejor ya no te está sirviendo. Claro, Si todos están viendo que esto va a subir un 2% de aquí a final de año, puede que termine subiendo un 20% porque todos claro. entraron, o que caiga más rápido. ¿Qué es lo que están viendo con respecto a eso? ¿Cómo está funcionando el mercado? ¿Y qué va a ocurrir en un tiempo más con esto? Pues a ver, nosotros, volviendo también a lo que comentabas de la competencia, como cada modelo es diferente, lo bueno es que lo que diga un competidor va a ser muy complicado que sea lo que decimos nosotros, porque al final los modelos se construyen con distintas variables, distintos tipos de datos y de distintas maneras. Entonces, que ocurra justo lo que dices sería, gracias a Dios, un poco complicado, porque si no ya nos meteríamos casi en market manipulation y no queremos eso. Sí que es verdad que podría llegar a ser un problema a futuro, pero yo creo que el volumen que necesitas para que ocurra eso, para poder mover un mercado tanto, es tan complicado que o se alinean un poco los astros y todos los modelos te predicen exactamente lo mismo, que yo creo que es, como te digo, muy complicado, o creo que eso no va a pasar nunca, porque al final nosotros no te vendemos que te vamos a acertar a dónde se va cada acción, la verdad. O sea, nosotros dejamos el proceso de elección para el gestor o para el equipo analista o para la persona que sea que esté interesada en el activo para que ellos luego juzguen. O sea, que ellos puedan ver, oye, esto es lo que le está afectando a esta acción en base a estos parámetros. Node ya me está diciendo que Apple va a subir, ¿tiene sentido o no? Y si para ellos tienen sentido los factores que nosotros estamos teniendo en cuenta, en este caso para Apple, para decir que sube, pues igual la compran, pero si no lo tienen o no lo tiene tanto, dicen, oye, pues estos dicen que Apple va a subir un 3, a mí unas cosas tienen sentido, otras no, la voy a comprar, pero voy a pensar que va a subir un 1, no un 3. Entonces, siempre se puede ajustar y nosotros lo orientamos así porque lo que sí que pensamos es que nadie jamás va a poder tener la bola de cristal nunca. Ahora, probablemente ya te lo pregunté de otra manera antes, pero yo soy un cliente que contrata tu producto de Node. Ujú. Me parece súper interesante estos 5 modelos que tienes con respecto a Apple, ¿Sí? ¿ok? Pero yo quisiera quizá tener un sexto donde yo le ponga las variables. ¿Eso es posible o no se puede hacer? Se podría hacer de manera ad hoc. O sea, nosotros podríamos, en paralelo con vosotros, construirlo. No es como lo ofrecemos o como lo paquetizamos, pero para responder a tu pregunta de manera así un poco más rápida y concisa, sí que se podría hacer. Sí que se Perfecto. podría hacer. Ahora, una cuestión interesante también tiene que ver con una cosa en la recomendación. Probablemente Performance hoy día ocupa mucho de la información que ocupa Node. Ujú. Probablemente esa es su fuente de información y con Exacto. respecto a eso toma decisiones. Por lo tanto, el performance de iPerformance tiene mucho que ver también con los datos que procesa Node. Ahora, Exacto. una cuestión adicional es la ejecución, pero eso ya sale de las manos de ustedes y eso tiene que ver con quién más contrata el servicio. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido con respecto a esa combinación de cosas? ¿A qué te refieres? ¿Para iPerformance? ¿Sí?
Pues para iPerformance, la gente normalmente lo que hace, como iPerformance te crea una cartera en base a una optimización de, pues de clases de activos, el prospect suele utilizar, depende, depende un poco, pero la manera general es o tienen ya fondos internos, por ejemplo, una clase de activo, renta variable europea. Si quieren seguir la visión de performance y quieren invertir en renta variable europea, imagínate que decimos un 21%, ellos o bien tienen un ETF ya designado para invertir en esta clase de activo, o bien tienen fondos internos o instrumentos internos, o sea, es decir, que esto fuese un fondo de fondos, que tengan ya fondos internos de la casa donde invierten a través de ellos. Entonces, depende un poco, pero suele ser o fondos propios o ETFs. Perfecto. Hablemos un poquito de futuro, Miguel. Uh -huh. ¿Cómo está funcionando hoy día en términos de clientes? ¿Cómo están sus clientes? ¿En dónde están alocados? ¿Y qué les gustaría, qué están viendo hacia adelante? ¿Dónde les gustaría entrar? ¿Cómo les gustaría expandirse? Pues nosotros, y muy buena pregunta, hemos estado haciendo de manera más proactiva un análisis de mercado en España sobre todo. Entonces, nuestros clientes, como te decía antes, la belleza es que el caso de uso es muy amplio. O sea, le puede servir a un broker, a un equipo gestor, a compañías de seguros, a bancos privados, a muchos tipos de casas. Entonces, la mayoría de nuestros clientes a día de hoy están más en nuestra zona del mundo, es decir, están sobre todo en España, Francia y Suiza, pero también estamos con varias casas en México y en Brasil, sobre todo. Entonces, los casos de uso, sobre todo para Node, son, tenemos a bastantes gestoras que lo están utilizando, pero también tenemos a bancos privados que están utilizando estos mismos factores que te decía antes, pero plasmados con IA generativa a reportes. Entonces son capaces, tanto como para comunicaciones internas con gestores, como para comunicación final con el cliente, de poder generarles reportes un poco a medida a ellos, utilizando los factores que tienen en cuenta nuestros modelos, para ver pues lo que quieran ver. Y cara Ahora, al ¿qué futuro... ocurre? Ay, ¿Sí? perdona. No, dale, hermano, Miguel. Ah, perdona. No, te iba a decir, y así te contesto la pregunta completa. Cara al futuro, lo que estamos haciendo ahora es ya empezar a atracar más proactivamente lo que sería todo el mercado de Latinoamérica. O sea, entendemos que es un mercado espectacular, donde hay muchísimas oportunidades, hay cosas muy chulas que se están haciendo por todo el mercado. Queríamos validar tanto el producto como el offering, como tener la mejor plataforma posible antes de entrar en el mercado, pero ahora que ya estamos en ese punto, nuestro siguiente paso es estar de manera proactiva con todo el mercado de Latinoamérica. Ahora, ¿cómo funciona, por ejemplo, si hay algún cliente que estuviese interesado en Chile de adquirir el servicio de Node con Uh -huh. respecto a la alimentación de la plataforma, con respecto a, por ejemplo, la bolsa chilena de acciones? Pues de momento no tenemos, no tendríamos esa clase de activo, pero como te decía antes, sí que se podría desarrollar. O sea, si hay un cliente que dice, oye, a mí solo me interesan las predicciones sobre la bolsa chilena. Quiero que me mires estas acciones y a mí de normal utilizo estas variables para analizarlas. Podemos crear un modelo de machine learning para hacer un desarrollo, lo que sería un poco más ad hoc, un poco más a medida para ese usuario y crearles un modelo que se centre única y exclusivamente en eso. Pero el consumo del dato sería igual que en lo otro. O sea, podría ser, si tienen un equipo de informáticos, podrían consumir los datos a través de una API o a través de nuestra plataforma directamente, de Node.ai. ¿Cuánto tiempo dura esa alimentación de la plataforma? Esa entrega de... Porque en el fondo alguien te tiene que decir qué variables mirar con respecto a cierta o cual acción, ¿cierto? Entonces, Lo podemos hacer de... Ah, sí, perdona, he interrumpido. sí, eso era bien. Dale. Ah, sí, lo podemos hacer de dos maneras. O sea, nosotros al final también tenemos un equipo financiero que es experto en mercados y nosotros podemos desarrollar, si dicen, oye, no sabemos qué variables deciros, lo podemos hacer nosotros internamente, pero normalmente lo que hemos visto con distintos desarrollos, con varios clientes, es que cuando lo hacemos de la mano con ellos es mucho más fácil y sobre todo está hecho mucho más a medida. Entonces, volviendo a tu pregunta de cuánto tarda, depende un poco de lo que sería esta comunicación, pero si todo va bien, en unos 2 meses pues tener desarrollado el modelo. Última pregunta, los precios con respecto a esto. También depende un poco, la verdad. Tenemos tres offerings distintos.
Entonces, tenemos un offering que es, tú puedes ver, al final son paquetes, ¿verdad? Y son licencias y lo vendemos como si fuese una suscripción, como si fuese Spotify o Netflix. Tienes un fee anual o un fee mensual. Entonces, tenemos tres tipos de offering distintos dentro de la plataforma. Uno es que tú puedas ver solo si algo va a subir o va a bajar. Otro sería que tú puedas ver si va a subir, si va a bajar y cuánto va a subir o cuánto va a bajar. Y el último, finalmente, que es el completo, es ver si sube o baja, cuánto sube o baja y cuáles son los factores que están afectando al si sube o baja. Entonces, depende un poquito de lo que quiera cada cliente y sobre todo del número de mercados que quiera acotar. Entonces, solemos hacer tenemos un precio genérico estándar, pero suele ser bastante hecho a medida en base a las preferencias de cada cliente. Perfecto, clarísimo, Miguel. Oye, bueno, hemos estado hoy día con Miguel Castelló, director de Business Development de Node AI, el día de hoy, hablando sobre la revolución del sector financiero a través de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros el día de hoy en Comunidad FinTech. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Nos vamos a la siguiente pausa y ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech. Yo emprendo. ¿Tú emprendes? Latinoamérica emprende. Entérate en divoxradio.com.